El miedo es un sentimiento muy natural que sentimos las personas y que nos pone en alerta. Seguro que temes o has temido en algún momento que todos estos cambios tecnológicos que están irrumpiendo en el mercado puedan tener alguna afectación sobre tu trabajo. Es un sentimiento de lo más natural y todos o muchas personas hemos pasado por eso. Yo mismo me encontré en una época en la cual vi cómo la irrupción de nuevas herramientas tecnológicas amenazaba mi posición laboral. Por eso decidí pasar a la acción y tomar la iniciativa. Emprendí un camino de aprendizaje que pusiera esas herramientas tecnológicas a mi servicio y que dejaran de ser una amenaza, sino que fueran una herramienta más en mis habilidades que yo pudiera utilizar para enriquecer y fortalecer mi posición frente a mis jefes y clientes. Por esta razón puedo entender que te sientas en algunos momentos abrumado y abrumada por la cantidad de información que recibimos. Aprendo un máster, aprendo esta herramienta, aprendo la otra, ¿qué camino debo seguir? Porque el abanico de posibilidades es muy amplio. Y para ayudarte a decidir, he creado este conjunto de vídeos en el que te voy a mostrar el poder de Power BI, cómo el aprendizaje y el dominio de esta aplicación puede ser un factor completamente determinante en tu currículum futuro. Existen muchas tecnologías, pero con una capacidad de transformar experiencias profesionales como Power BI actualmente no existe ninguna. Es la aplicación de Business Intelligence con mayor penetración e implantación en las empresas durante los últimos años. Por lo tanto, tener conocimiento sobre el manejo de la misma no solo te va a hacer más productivo y productiva, sino que te ayudará a fortalecer tu posición frente a los competidores, bien sean compañeros o otras personas que se encuentren postulando en un proceso de trabajo al que tú también te hayas presentado. Por todas estas razones he decidido compartir contigo esta serie de vídeos, un total de 7, en el que os muestro el poder de Power BI para que podáis decir de forma fundamentada que esta es la aplicación que os merece la pena para transformar vuestro currículum profesional y apostar en vuestro aprendizaje. En mi caso, esta misma aplicación me sirvió para pasar de trabajar en operaciones dentro de los almacenes de una empresa al departamento de calidad y posteriormente a finanzas, haciendo el reporting para el consejo de administración de toda una multinacional, y posteriormente me ha llevado a fundar mi propia empresa e impulsar y liderar así la transformación digital de múltiples clientes. Cada semana publicaré un vídeo de esta serie, así que puedes suscribirte para recibir notificaciones y estaré atento a los comentarios para dar respuesta a las dudas que te puedan surgir respecto al aprendizaje con Power BI. Así que sin más dilación nos ponemos manos a la obra y voy a hablaros acerca de cómo podemos utilizar Power BI para conectarnos con diferentes fuentes de datos. Aunque Power BI está preparado para conectarse con aproximadamente unas 200 fuentes de datos distintas, tanto fuentes de datos alojadas en archivos, un JSON, un Excel, un CSV, un PDF, etcétera, etcétera. También se puede conectar a bases de datos empresariales, a ERPs de múltiple índole, a páginas web, etcétera, etcétera. En definitiva, tendréis que decidir qué conector, y esto lo veremos un poquito más adelante, utilizamos para la base de datos o sistema al que vamos a conectar. Yo, con el objetivo de que fuera esta primera sesión muy fácil y asequible para cualquier tipo de usuario, la voy a basar en una conexión que realizaré sobre archivos alojados en mi ordenador. Es decir, voy a simular el típico caso de uso en el cual en una organización nos conectamos al sistema informático y descargamos datos, bien sea en Excel, en CSV o en cualquier sistema que se os pueda pasar por la cabeza. Y tomaré Power BI para conectar con esos datos. Evidentemente, no solo vamos a trabajar en estas modalidades. Muchos y muchas de vosotras tendréis acceso a bases de datos y a otros sistemas y podéis tener curiosidad por saber ¿y cómo me conecto con una base de datos SQL Server? Por ejemplo, bueno, yo aquí lo que os invito a que hagáis es que me pongáis un mensajito diciendo qué sistemas o qué bases de datos de origen
trabajáis habitualmente, y en la medida de lo razonable y posible os explicaré también cómo hacer ese tipo de conexiones. Digo en la medida de lo razonable porque yo tengo acceso a muchos sistemas de conexión, pero no a todos. Hay algunos RPs, algunas bases de datos con los que yo no trabajo y por lo tanto no os lo puedo mostrar, pero sí os lo puedo explicar porque lo implemento en clientes en los que trabajo, pero no puedo compartir mi pantalla y abrir un RP que tiene datos de un cliente para hacer la demostración, ¿vale? Pero en la medida que sea posible también intentaré ayudaros en ese sentido. Para que la formación sí que sea común y provechosa a todos, durante las demostraciones lo que haré es proporcionaros archivos que generalmente cualquier persona va a poder utilizar. Un CSV, un Excel, es muy raro que alguien no lo pueda tener guardado en su ordenador y conectar Power BI con él y así poderlo utilizar. Entonces, aclarado este punto, voy a abrir la aplicación Power BI Desktop y tened en cuenta que Power BI Desktop es una aplicación dentro de un ecosistema mayor que se llama Power BI. Power BI no es solo esta aplicación donde nos conectamos con orígenes de datos, les damos forma, construimos métricas y finalmente elaboramos informes, sino que es mucho más. Es todo un sistema de inteligencia empresarial con alojamiento en la nube, prestaciones avanzadas en cuanto a las obtenciones de datos, transformaciones y visualización, pero en esta formación nos vamos a centrar en la aplicación Power BI Desktop, que es la que en última instancia utilizamos todos para construir esos informes, ¿vale? Pero quedaros con la idea de que Power BI en la nube tiene muchísimas prestaciones más y distintas a las que vamos a ver, como análisis de datos en tiempo real, sistemas de machine learning, etcétera, etcétera. Pero eso ya requiere en muchas ocasiones tener unos licenciamientos específicos que nos permitan aprovechar esas funcionalidades. La aplicación Power BI Desktop, la que instalamos en nuestro ordenador, la podemos utilizar de forma gratuita todos y todas sin ningún tipo de limitación. Así que en ese sentido no tendréis ningún problema, tanto si hacéis proyectos para consumo interno dentro de vuestra organización, como si vais a trabajar para alguno de vuestros clientes o clientas, ¿vale? No tendréis en ese sentido ningún problema más que poder acceder a sus fuentes de datos. Por supuesto, disponer de un usuario y una contraseña para que Power BI pueda obtener la información. Muy bien, dicho esto, voy a mencionaros de una forma muy breve, muy sintetizada, no quiero aburriros, el flujo de trabajo que seguimos en Power BI, pero insisto, de una forma muy resumida. Y os planteo aquí simplemente un escenario en el que voy a tener tres fuentes de datos que estoy representando en la pantalla como tres cuadrículas de color rojo. Una de ellas puede ser una conexión con una base de datos tipo SQL, otra va a ser un archivo Excel, simplemente por poner un ejemplo, y en la tercera nos vamos a conectar a través de una API al sistema que sea, ¿vale? Es indistinto. Simplemente intento ilustrar con este ejemplo que Power BI tendrá la capacidad de obtener la información de todas estas fuentes de datos y consolidarlas en un mismo punto para poder centralizar esos datos y construir un informe que los tenga en cuenta. Por ejemplo, en la base de datos SQL dispongo de toda la información financiera de mi empresa. En el Excel tengo unos datos específicos de un cliente respecto a su presupuesto. Y en la API estoy leyendo en tiempo real las transacciones que se realizan en tiempo real en las tiendas que tiene mi cliente diseminadas por todo el territorio. Pues yo puedo consolidar esas fuentes de datos en un único punto. ¿Qué debo tener en cuenta? Pues que muy probablemente, casi con total seguridad, voy a tener que hacer algún tipo de transformación y limpieza en esos datos. No van a llegar en un estado donde yo simplemente me conecte y pueda empezar a dibujar un informe con ellos. Ojalá fuera así, pero en la mayoría de los casos, para nuestra fortuna o nuestra desgracia, dependiendo de lo que nos guste hacer, no va a ser, ¿vale? Y vamos a tener que hacer lo que se conoce como operaciones de obtención, transformación, limpieza y carga de datos. El ETL de toda la vida, si ya conocéis el término. Extracción, en el caso de Power BI veréis que hay un botón que es obtener datos, ¿vale? Este es el concepto de la extracción. La T de la transformación, donde le vamos a dar forma a los datos,
los vamos a agrupar, los vamos a separar, vamos a añadir columnas, vamos a quitar columnas, vamos a aplicar filtros, vamos a corregir errores, vamos a cambiar mayúsculas por minúsculas, vamos a hacer infinidad de cosas. Pues bien, eso es lo que marcamos en la parte de transformación y limpieza. Y por último, la carga. Una vez concluida toda esta operación, estos datos ya preparados para el consumo los tenemos que llevar a algún sitio donde podamos darles forma y construir el informe con ellos. Así que una vez finalizada la ETL, pasamos a la siguiente pantalla, donde a partir de estas tablitas que ya hemos trabajado, construiremos un modelo. Es decir, vamos a tener una tabla con los clientes, por ejemplo, y la vamos a conectar con una tabla de facturación. Y vamos a tener una tabla donde estén las diferentes fechas donde se produce alguna operación y la conectaremos quizá con una tabla de otra cosa, con la de compras, para ver en qué periodo hemos comprado un determinado bien o servicio, ¿vale? Pues todo esto requiere que las tablas que previamente hemos procesado durante la parte de la ETL tengan una estructura adecuada que nos permita hacer estas combinaciones. Una vez establecidas estas combinaciones, utilizaremos un lenguaje que se llama DAX, que nos servirá para construir métricas. Principalmente, también podremos crear columnas, también podremos crear tablas adicionales que sirvan para responder a requerimientos concretos y específicos, pero en la mayoría de los casos este lenguaje DAX lo vamos a utilizar para construir medidas, cálculos, como por ejemplo una suma. ¿Cuántas horas he trabajado en este proyecto? ¿Cuánto suma el coste, el gasto en licencias de un software específico a lo largo de un periodo? ¿Vale? Pues sumas, promedios, máximos, mínimos, comparaciones de un año respecto al anterior, porcentajes y infinidad de cálculos que se van a poder hacer. Para ya finalmente, con toda esta información consolidada y las métricas construidas, podamos dibujar ese gráfico de líneas, ese gráfico de lo que sea en nuestro informe. Como veis, es casi la última etapa. Primero, transformación y limpieza, construcción del modelo, métricas y finalmente la parte de la visualización de gráficos. Dependiendo del entorno en el que trabajemos, del nivel de licencias que tenga nuestra empresa, de si es para un interno o para un externo, etcétera, etcétera, esto ya variará dependiendo de diversos escenarios, concluiremos toda esta etapa publicando esta información en la nube, donde multitud de usuarios van a poder consumir todos estos datos, ¿vale? Aquí simplemente vamos a tener clientes internos, externos, jefes, jefas, compañeros de trabajo, etcétera, etcétera, que según diferentes criterios de seguridad que apliquemos van a poder estar consumiendo, visualizando, interactuando con todo esto que previamente hemos construido. Bueno, pues nosotros vamos a basar la gran parte, la mayoría, casi toda nuestra formación, en los recuadros azules, porque este curso se trata de aprender a construir estos informes y después dedicaremos un tramo en la recta final a ver de qué forma los podemos compartir y publicar. Os he querido mostrar esta hoja de ruta ya para que tengáis una visión general de los objetivos del curso, donde vamos a tener más foco y menos, y a partir de aquí, si tenéis alguna necesidad puntual y específica, lo vamos comentando y vamos viendo cómo incorporar esos ejemplos a las demostraciones. Estos dos cuadritos que mostré en azul, debemos tener en cuenta que dentro del Power BI son dos ventanas independientes. Esto no significa que tengáis que instalar dos aplicaciones. Todo es la misma aplicación, Power BI Desktop, pero como son trabajos o procesos tan distintos entre sí, uno de ellos se realiza en una ventana que llamamos Power Query, que veréis en unos instantes, y el otro se realiza en una ventana que simplemente yo me referiré a ella como Power BI Desktop. Power BI, disculpad la mala letra, pero es que en esta pizarra es muy difícil escribir. Es una pizarra en la que escribo con el ratón y cuesta un poquito. Bien, entonces es importante puntualizar esto. Power Query para la obtención, transformación, limpieza de datos. Cuando todo eso ya está disponible, pasamos a la parte del Power BI Desktop, donde construimos las métricas, le damos forma al modelo y dibujamos las visualizaciones.
Hoy vamos a hacer una visión general. El objetivo de esta demostración no es especializarnos en una sección ni en otra, es tener una visión general de cómo usamos Power BI para construir todo este flujo de trabajo. Y ya en demostraciones posteriores, en futuras lecciones, iremos ya viendo cómo utilizamos cada una de las patas que al final conforman esta mesa, sobre la que van a descansar nuestros proyectos. Así que, hecha esta introducción, me encuentro nuevamente en la pantalla del Power BI que todo el mundo ve cuando la abre por primera vez. Os aparecerá que es una ventana de bienvenida, a veces aparece una encuesta de Power BI donde os dice ¿le gusta la aplicación o no le gusta? Bueno, pueden aparecer diferentes pantallitas, pero al final las acabamos cerrando y llegamos a lo que estamos viendo ahora, que es el espacio de trabajo del Power BI. Pues esta es una de las dos pantallas que os he mencionado con anterioridad. Aquí es donde construimos el modelo, construimos las métricas y construimos los informes. Así que va a ser la última pantalla que veamos. En primer lugar, vamos a ver la del Power Query y la abriré en esta ocasión haciendo una conexión con datos. Desde el mismo punto en el que yo me encuentro puedo obtener datos, como podéis observar cuando amplío un poquito la parte superior izquierda de la pantalla. Aquí vais a tener acceso, como podéis observar, a una pestaña Inicio y a una sección de datos, donde hay multitud de conectores disponibles. Bueno, aquí básicamente lo que hace Microsoft es ponernos aquellos orígenes de datos que considera que son útiles o que son relevantes o simplemente que a Microsoft le interesa que aparezcan. Si queremos tener acceso a todos los orígenes de datos, tanto de Microsoft como de otros fabricantes, entonces tenemos que ir al botoncito de Obtener datos. Y al pulsar en él se abrirá un navegador, una ventana, mejor dicho, que os permitirá seleccionar cuál es el tipo de origen de datos con el que vais a conectar. Y aquí es donde ya vais a encontrar esos 200 aproximadamente conectores estándar. Deseo que todo lo que te he mostrado en este vídeo te sea de mucha utilidad y nos vemos en los próximos vídeos de esta serie.